Adelante, monseñor, bienvenido. Buenas tardes, paz inverencial para todos los hermanos que me escuchan en Colombia y en otras regiones del país, al igual que en otros continentes como Asia, Europa, África, donde algunas personas nos escuchan. Hoy vamos a iniciar una cátedra muy interesante que el maestro dictó en una tercera cámara allá en el Distrito Federal de México en el año de 1976 y 77, cátedras que fueron escuchadas por nosotros. Esta cátedra se titula Psicología Experimental. Pues es muy interesante mirar esta enseñanza desde el punto de vista eminentemente gnóstico del ser y del saber. Pues no es posible que esta cátedra la puedan asociar muy bien la enseñanza de la psicología oficial, por una razón muy lógica, porque aquí se toma en cuenta lo que es la sabiduría del ser y la sabiduría del saber. O se ha dicho de otra manera, la doctrina del saber y la doctrina del ser. O dicho de otra manera, el conocimiento del ser y el conocimiento del saber. Nos introduce el maestro a la cátedra con lo siguiente. Damas y caballeros, me dirijo a ustedes esta noche con el propósito de hablar sobre poderes psíquicos. Óigase bien, poderes psíquicos. Es decir, sobre psicología experimental llevada a la práctica. Cuando un estudiante de esta enseñanza es capaz de poner en práctica la enseñanza que el maestro nos revela para descubrir y conocer y aprender a manejar nuestra psiquis, entonces este estudiante se está volviendo un practicante de la psicología experimental. Es por eso que el maestro habla tan claro aquí cuando dice que va a hablar él sobre poderes psíquicos, es decir, sobre psicología experimental llevada a la práctica. Dice, empezaremos por hacer un análisis somero sobre lo que es ciertamente el mundo físico en que vivimos. Me parece que el maestro es supremamente organizado cuando va a desarrollar un tema. Primero, sobre lo que es el mundo físico, para podernos después introducir a ese mundo interior o a ese mundo de la psiquis. Entonces empieza diciéndonos lo siguiente, vean ustedes. Einstein dijo, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Recordando yo un poco, en estos días leía algunos informes sobre unas cartas que Einstein había dejado, entre ellas una carta muy especial donde hablaba que había una energía superior a la energía atómica, a la energía nuclear e incluso a la energía más potente que pudiera encontrarse en la ciencia oficial en este mundo físico. Pero que esa energía la humanidad la desconocía. Y la desconocía porque lamentablemente esa energía no se proyectó en el mundo como energía, sino que se proyectó con el poder más, diríamos nosotros, sencillo, pero de mucha comprensión para la humanidad, que era la palabra amor. Entonces Einstein es el primero en decirnos que la energía es amor. Y él cambiaba la fórmula de velocidad al cuadrado por la fórmula de la velocidad, no de la masa, sino del amor elevada al cuadrado. Eso es muy interesante que lo digamos porque el mismo maestro recuerda a Einstein cuando dice que energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Vean ustedes. Y además nos dice que la masa se transforma en energía y la energía se transforma en masa. Claro, esa es una, diríamos, un axioma pertinente para el caso, ¿no? Incuestionablemente, el mundo tridimensional de Euclides
se encierra dentro de esta fórmula básica de Einstein. El mundo de Euclides, que no es otra cosa que la trigonometría euclidiana. Así es que vamos a mirar esta parte. Sin embargo, más allá de esa fórmula existe algo. Quiero referirme en forma enfática a la cuarta coordenada, a la cuarta vertical. Vemos esta masa que es larga, ancha y alta. He ahí las tres dimensiones. Pero, ¿cuánto hace que fue construida esa masa? ¿Cuánto tiempo? He ahí la cuarta vertical. Mire cómo nos explica de fácil el maestro las tres dimensiones y luego nos explica con mucha sencillez lo que es la cuarta dimensión. Así que vamos a ir ampliando este proceso con todo lo que el maestro nos enseña. Y dice aquí el maestro, ¿cuánto tiempo? He ahí la cuarta vertical. Así pues, la cuarta vertical es el tiempo. Y dice, más allá de la cuarta vertical existe la quinta coordenada. Y esta en sí misma y por sí misma es la eternidad. Óigase bien, esta energía por sí misma y en sí misma es la eternidad. O sea, después de esa cuarta vertical viene la quinta. Y esa quinta vertical se denomina como la eternidad. Es un eterno presente. No hay pasado, no hay futuro. Y dice, y muchísimo más allá de la quinta vertical tenemos la sexta. La sexta en sí misma trasciende al tiempo y a la eternidad. ¿Por qué trasciende al tiempo y a la eternidad? Porque es el mundo causal. Es el mundo donde todo se origina, donde todo se desprende como causas. Vean ustedes lo interesante. Y por último existe la dimensión cero desconocida, la séptima dimensión. Asimismo, como el maestro nos explica aquí en esta cátedra, de la misma manera nos explica en otros libros el desarrollo de la aparición de estos mundos mediante las distintas dimensiones, empezando, como bien lo ha dicho él, por la dimensión cero, hasta llegar a la dimensión del trictocosmos. Nos agrega el maestro que venimos pues en un mundo multidimensional. Desafortunadamente la gente solamente percibe el mundo de tres dimensiones. O sea, la capacidad nuestra solo está proyectada y preparada para evidenciar y percibir tres dimensiones. Esa es la triste realidad de nosotros los llamados humanoides. Es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la cuarta vertical. Óigase bien, hay que desarrollar facultades para conocer la cuarta vertical. Afortunadamente, en la anatomía oculta del ser humano se encuentran en estado latente los sentidos que convenientemente desarrollados en forma científica pueden darnos acceso no solamente a la cuarta vertical, sino a las dimensiones quinta, sexta y séptima. Obviamente, en la espina dorsal de los seres humanos se halla en estado de latente los divinales poderes. Bueno, aquí ya el maestro nos introdujo en la anatomía oculta y en la antropología espiritual. Vean ustedes lo interesante que suena este proceso cuando nosotros estamos pensando seriamente en que vivimos en un mundo y que después de este mundo no hay nada más. Y estamos lejos de reconocer esa aseveración que tanto la ciencia oficial como los científicos y muchas gentes hablan con suprema autoridad de lo que ignoran. Porque no es que no exista, es que ignoramos eso.
y lo ignoramos porque no tenemos los sentidos para verificar eso. Y como no tenemos los sentidos para verificar, entonces nos conformamos diciendo simplemente que nosotros no podemos reconocer lo que no vemos, ni lo que no palpamos, ni lo que no percibimos. Pues claro, porque con los 5 sentidos que tenemos, esos sentidos no nos sirven para explorar esos mundos ocultos de la anatomía oculta nuestra. Esa es la realidad y por eso el maestro es tan categórico al explicarnos esto. Y miren ustedes con la sencillez que él nos empieza a hablar sobre esta cátedra de la psicología experimental. Muchas personas piensan que el maestro se va a introducir directamente a hablarnos sobre el proceso del desarrollo psíquico en el cuerpo psíquico y no va a partir de la base más, diríamos, elemental o fundamental para que todos los estudiantes podamos entender esta cátedra en un nivel más alto como es esta cátedra titulada La psicología experimental. Vuelvo a leer este párrafo porque me parece de mucha importancia que ustedes y yo lo mastiquemos, lo digiramos bien. Vivimos pues en un mundo multidimensional. Desafortunadamente la gente solamente percibe el mundo de las 3 dimensiones. Ya está explicado eso. Dice, es necesario desarrollar otras facultades que nos permiten conocer la cuarta vertical. También hablamos de estas facultades que son los que nosotros denominamos en la enseñanza como los sentidos internos, esos sentidos internos que corresponden a los cuerpos que todavía nosotros no percibimos porque no los hemos formado. Dice además el maestro lo siguiente, afortunadamente, en la anatomía oculta del ser humano se encuentran en estado latente los sentidos que convenientemente desarrollados en forma científica pueden darnos acceso no solamente a la cuarta vertical, sino a las dimensiones quinta, sexta y séptima. Y remata diciéndonos, obviamente, en la espina dorsal de los seres humanos se halla en estado latente divinales poderes. Entonces, ¿cómo puede el hombre pretender manejar poderes que están en los mundos internos y que corresponden a las regiones del ser, o mejor, a la manifestación del poder del ser en nosotros? Si nosotros no hemos desarrollado esa capacidad del ser, estamos supremamente lejanos de poder desarrollar esa capacidad del ser. Nos agrega además lo siguiente el maestro. Empezaremos por examinar el centro coxígeo. Bueno, aquí ya nos menciona una parte que todos sabemos dónde está, el coxis, pero que en esa región del coxis está el centro coxígeo. Obviamente, nadie lo va a poder ver a simple vista ni con gafas. Este es un centro que está, como hemos venido diciendo, en la dimensión cuarta. Y entonces tenemos que aprender a llegar allá a esa dimensión para poderlo ver y para poderlo analizar profundamente. Empezaremos por examinar el centro coxígeo. En el coxis existe un poder magnético especial. ¿Por qué es magnético este poder? Porque no es físico, es una energía sagrada, suprema, poderosa. Un chakra, hablando al estilo oriental, chakras, como todos sabemos, son la manifestación de ciertas ruedas magnéticas que poseemos también en la anatomía oculta de nuestro cuerpo. Dice, se les denomina chakras, hablando al estilo oriental. Dentro de tal centro subyace un poder eléctrico formidable. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti. Ya aparte de hablarnos de las ruedas magnéticas de este chakra, nos habla el maestro de que allí existe una entidad sagrada, que también es una energía suprema, que se denomina en Oriente como la corriente sagrada de Mahadevi Kundalini Shakti. Esa es la verdad. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Se habla de serpiente porque está
caricaturizada como una serpiente que va girando por dentro de la espina dorsal, pero no una sola, sino dos serpientes que suben por ese, formando lo que conocemos como el caduceo de Mercurio. Vean ustedes qué interesante. Los hindustanes dicen que esta serpiente está encerrada dentro del chakra goxígeno, que allí se encuentra enroscada. Afirman con 3,5 vueltas, es decir, enrollada allí en el chakra hasta que sea agitada, hasta que sea despertada, hasta que sea, diríamos, hacerla vibrar para que empiece su trabajo que tiene que hacer. Algunas escuelas temen despertar el kundalini, o sea, ese poder de la serpiente que está enroscada, ese poder explosivo maravilloso. Quien logre despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede salirse de entre una caja herméticamente cerrada. Quien logre despertar este ígneo flamígero puede caminar sobre las aguas sin hundirse, volar por los aires como lo hicieron muchos ascetas místicos, tanto en el oriente como en el occidente del mundo. Hay que despertar ese poder ígneo, flamígero, que subyace, como ya dijimos, dentro de un centro magnético en el coxis. Vean ustedes entonces la primera tarea que tenemos nosotros los estudiantes de esta enseñanza y todo aquel que quiere desarrollar esos poderes ocultos y secretos. Toca hacer un trabajo eminentemente experimental de la psicología profunda. Y es precisamente avivando, activando esos poderes que están ahí, pero que no los hemos podido desarrollar porque no hemos logrado impregnarles la fuerza, el combustible, el movimiento, la acción necesaria para que esos elementos empiecen a darnos los frutos que nosotros requerimos, como lo explica el maestro. Vean ustedes, en el Apocalipsis de San Juan, a ese centro magnífico, coxígeo, se le denomina Iglesia de Éfeso. Aquí hay algo que todos tenemos que recordar. Los chakras son inferiores a las iglesias. Hablo de que ambos son poderes, pero las iglesias son todavía mucho más poderosas que los chakras. Y estos, tenemos que decirlos, el maestro los clasifica todavía como poderes inferiores, porque hay poderes superiores. Obviamente, cuando se despierta la conciencia. Dice el maestro que allí está precisamente, según lo explica el Evangelio de San Juan, un centro magnético que se denomina en nuestros términos como en la iglesia de Éfeso, que señala San Juan en el libro del Apocalipsis. O sea, que el primer poder es esa iglesia de Éfeso, o sea, el chakra coxígeo. Fíjense ustedes que es importante que eso lo tenemos bien en cuenta, que si no lo tenemos en cuenta, pues no nos funciona. Así que debemos de hablar claramente sobre eso. Luego el maestro nos va a hablar sobre otra fuerza, otro poder magnético sagrado que también debe entrar en actividad y que él denomina el segundo poder, flamígero, latente, en la espina dorsal del hombre, se halla ubicado a la altura de la próstata. En el Apocalipsis de San Juan, a dicho centro se le denomina Iglesia de Esmirna. Iglesia de Esmirna, no lo olvidemos. Bien saben los ascetas místicos que con el despertar de esa maravillosa facultad se adquiere poder sobre las aguas y entonces podemos dominar las tempestades del océano o desatarlas a voluntad. ¿Cómo serviría hoy en día que hubiese hombres
de telema, de voluntad sagrada, que hubiesen podido despertar estos chakras y estas iglesias. Y entonces de esa manera controlarían los desbordes de la naturaleza, que furiosa nos hace cumplir las reglas impuestas por la ley mecánica de el karma y el dharma, o de la involución y la evolución, o el del retorno y recurrencia. Esa es la realidad. Entonces no olvidemos que el segundo poder que podemos encontrar en la espina dorsal y que debemos despertar en el Apocalipsis de San Juan se denomina la iglesia de Esmirna. Pero muchas personas siguen buscando estas iglesias en el mundo físico, geográficamente por allá en Asia Menor. Siguen buscando las iglesias cuando saben que las tenemos en nuestra propia anatomía interior. Bien saben los ascetas místicos que con el despertar de esta maravillosa facultad se adquiere poder sobre las aguas. Entonces podemos dominar las tempestades del océano y las tempestades en general, ¿no? Y desatarlas a voluntad. Observen ustedes lo interesante que se vuelve esto cuando el maestro nos habla de los poderes que estas fuerzas contienen. Y quiero volver a ratificar que en este momento estamos hablando de psicología experimental, para que ningún estudiante de pronto en este momento nos diga, pero aquí el hermano está hablando es de la cátedra de las iglesias y de los chakras. No, yo estoy hablando y leyendo prácticamente la enseñanza que el maestro nos da con relación a la psicología experimental, porque es que la mayoría de los estudiantes no hemos entendido qué es la psicología experimental. La psicología experimental tiene dos ramas. Una, cuando usted elimina y trabaja para eliminar el ego. Dos, cuando usted trabaja duro para activar los poderes que están en nuestra anatomía oculta. Esa es la realidad. Entonces dejemos eso claro para que los estudiantes no se equivoquen en la cátedra que estamos haciendo. El tercer poder existe en la espina dorsal del hombre. Se halla ubicado exactamente a la altura del plexo solar, es decir, a la altura del ombligo. En el Apocalipsis de San Juan, a tal centro se le denomina esotéricamente iglesia de Pérgamo. También es otra iglesia que el apóstol Pablo las mencionó. No es que no se hubieran tenido existencia estas iglesias, claro. Recuerden ustedes que él hace epístolas, Pablo hace epístolas dirigidas a estas iglesias, pero es que la iglesia no es un templo, un edificio o una construcción. Las iglesias las conforman las comunidades. Otra cosa es el templo, pero ya en la anatomía oculta sí encontramos esos templos, sí encontramos en nosotros esos templos y los podemos desarrollar. ¿Cómo? Mediante la propuesta del maestro de trabajar en una psicología experimental. Vean ustedes qué interesante es esta cátedra. El tercer poder existe en la espina dorsal del hombre y se halla ubicado exactamente a la altura del plexo solar, es decir, a la altura del ombligo. En el Apocalipsis de San Juan, a este centro se le denominaba esotéricamente iglesia de Pérgamo. Se le denominaba obviamente ocultamente, ¿no? Poner en actividad tal poder flamígero equivale a adquirir la potestad de dominar el fuego. Óigase bien, ya aquí hay tres aseveraciones concretas del maestro donde nos dice cómo podemos nosotros manejar el poder de los elementales, como es el poder de la tierra, el poder de las aguas y el poder del fuego en esta iglesia de Pérgamo. Es muy interesante que esto lo repasemos todos. Poner en actividad tal poder flamígero equivale a adquirir la potestad de dominar el fuego. Los yogues indostanes que han despertado tan maravilloso poder pueden ordenar a los volcanes en erupción que cesen
su actividad y ellos obedecerán. El asceta que ha conseguido el despertar de ese centro puede manejar las potencias de la vida universal, puede enterrarse vivo durante meses enteros y y cuando alguien le saque, hallará que no se ha recibido daño en ninguna especie. En el plexo solar, en la región umbilical, está también el centro telepático. Ese centro telepático ciertamente pertenece a las funciones de la iglesia de Pérgamo. Aquí ya vamos viendo que aparecen los poderes. Ya aquí apareció un poder sagrado, nada más ni menos que la telepatía. Vean ustedes que vamos encontrando cosas muy interesantes que nos van sirviendo a todos. El cuarto poder existe en la espina dorsal, se halla situado exactamente a la altura del corazón. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro se le denomina la iglesia de Tiatira. Quien logre despertar ese maravilloso poder flamígero del corazón realizará prodigios. Despertar ese centro es indispensable, porque con ese centro adquiriremos facultades tales como el desdoblamiento astral, los estados de Jina, etcétera, etcétera. Vean ustedes pues cómo es de interesante que nosotros miremos con rectitud este proceso para que vayamos analizando que cuando el maestro nos desarrolla este tema de la psicología experimental, primero nos sitúa, nos aterriza, si así podemos decirlo, nos pone los pies sobre la tierra y nos dice, estamos en la tercera dimensión y hay que hablar y explicarle a las gentes y a las personas qué es la tercera dimensión. Y él lo dice aquí al empezar la cátedra. Y ustedes lo que dice aquí muy claro. Nos dice lo siguiente. Incuestionablemente el mundo tridimensional de Euclides se encierra dentro de esta fórmula básica de Einstein y habla de lo siguiente, muy claro, existen más allá de esta fórmula, quiero referirme en forma enfática a las demás coordenadas. Y cuando nos habla aquí al principio nos habla sobre la masa y la energía, en donde una y otra se autoayudan, convirtiéndose en masa o convirtiéndose en energía. De manera que es muy interesante analizar este proceso que nosotros tenemos que entender dentro de la enseñanza que nos está dando el maestro aquí, que es muy importante recordar cosas básicas, cosas que están perfectamente dimensionadas y que nosotros difícilmente nos acordamos de ellas, pues no hay otra fórmula distinta que la de repasar estos procesos para que encontremos nosotros el desarrollo científico, espiritual, trascendente de este aspecto esencial. Entonces, largo, ancho y alto son las tres dimensiones. Pero hay una cuarta que es el tiempo, que ya le explicó el maestro. Hay una quinta que es la eternidad. Y hay una sexta que es el mundo de la causalidad, que está más allá de la eternidad. Y hay una sexta, una séptima, que es precisamente esas dimensiones sexta y séptima que están precisamente sentidas también en nuestro sistema de la columna vertebral. Así que nosotros tenemos que aprender que la eternidad, que es la quinta dimensión, también existe la dimensión cero, que es la séptima. Así que mucho más allá de la quinta vertical tenemos la sexta, que es en sí misma trasciende al tiempo y a la eternidad, porque es el mundo de las causas, ya lo habíamos explicado. Entonces, como pueden darse cuenta, el maestro nos está haciendo un repaso, diría yo, de la psicología experimental en podríamos decir, en la
como en la manera de edificar, o mejor, de recrudecer, de volver a poner en movimiento, en acción estos poderes o siddhis que el maestro llama chakras e iglesias, pero que son, en este caso, hacen parte de la psicología experimental. De manera que ahí vamos, pues, hermanos, explicando esto. Se halla ese cuarto poder, se halla, como ustedes ven, en el corazón. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro se le denomina Iglesia de Tiatira. Quien logre despertar ese maravilloso poder flamígero del corazón realizará prodigios. Despertar ese centro es indispensable, porque con ese centro adquiriremos facultades tales como el desdoblamiento astral, los estados de jina, etcétera, etcétera. O sea, ya este cuarto poder, que no es otra cosa que la iglesia de Tiatira, nos va a dar esa posibilidad de, si entramos a esa dimensión, si entramos allá, podemos aprender a salirnos de este mundo tridimensional con nuestro propio cuerpo físico y pasarlo a la dimensión astral o a cualquiera otra de las grandes dimensiones. Eso es lo que se conoce como estado de jinas y que es importante en ese aspecto. Así que vamos a funcionar muy bien con estas cátedras que el maestro nos dice, y la vuelvo a leer para que a ustedes les quede clara. El cuarto poder existente en la espina dorsal se halla situado exactamente a la altura del corazón. En el Apocalipsis de San Juan, ese centro se le denomina la iglesia de Tiatira. Quien logre despertar ese maravilloso poder flamígero del corazón realizará prodigios. Despertar ese centro es indispensable, porque con ese centro adquiriremos facultades tales como el desdoblamiento astral y los estados de jina. Vea qué interesante se vuelve pues esta enseñanza que el maestro nos da con tanta sencillez y elocuencia que nos permite perfectamente seguir adelante en el estudio de esta cátedra titulada Psicología Experimental. Mucho habla don Mario Rosso de Luna en sus distintas obras sobre los estados de jinas. Es necesario que revisemos, aunque sea en forma somera, esa cuestión de jinas. Quiero que ustedes sepan, en nombre de la verdad, que no solo en este mundo de tres dimensiones existe humanidad. Vean ustedes lo importante que se vuelve esto, porque si no lo tenemos en cuenta, nosotros vamos a tener una dificultad muy grande al explicar esta enseñanza. ¿Por qué razón? Porque se nos vuelve una enseñanza eminentemente teorética y no da ningún resultado. Y eso no es bueno. No es bueno porque entonces nosotros caemos en lo que en muchas ocasiones estamos criticando y diciendo que no tiene sentido que nosotros hablemos de una enseñanza que obviamente no tiene las calificaciones necesarias para poder dar una respuesta perfecta a todo lo que en un momento determinado se necesita. Y eso es precisamente lo que no hacemos nosotros cuando damos esta enseñanza, y que debemos hacerla de manera especial para que así, en esa forma, no caigamos en la trampa de no saber qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que el maestro nos dice que debemos nosotros reparar, para que así, de esa manera, pues las cosas nos salgan bien, porque de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo miserablemente. Esa es la verdad que tenemos que todos manejar, porque se necesita
que esa verdad tenga una explicación muy somera, muy sencilla, pero muy valiosa de lo que sería realmente para nosotros manejar estas cosas de la enseñanza esotérica samaeliana. Explicar la psicología experimental solo es posible al tenor de lo que el maestro nos ha enseñado. No es posible explicar la psicología experimental basados exclusivamente en explicaciones de orden semántico, filosófico o incluso de explicaciones al tenor de una psicología oficial, porque eso no daría resultado ni nos propondría una verdadera enseñanza de lo que es y simboliza la psicología que trasciende estas dimensiones terceras o esta dimensión tercera. Por eso sabemos nosotros que curar a una persona de un descontrol psicológico o de una enajenación de su mente no es simplemente haciéndolo en el plano de su cuerpo físico. ¿Pueden los psicólogos de este tiempo, de esta enseñanza, hablarnos de curar a las personas en el plano físico con sistemas de medicina que tienen que ver exclusivamente solo con la medicina que llamamos nosotros medicina alopática? Pero ahí no hay ninguna posibilidad de que se haga una buena curación, y eso lo hemos visto en los distintos centros donde se establece eso. Lo que se hace es, como quien dice, calmar por unos momentos o pocos días la acción de estos elementos subjetivos que cargamos dentro para que no agiten los cerebros de la persona y entonces le decreten a la pobre persona esas descompensaciones, esos altibajos que le han causado esos centros negativos que nosotros denominamos estados bastante complicados de el manejo de su psiquis. Y por eso es muy complicado que las personas se curen o se sanen. Se puede hacer cuando se adquiere el manejo de esta psicología experimental. Ahí se pueden hacer curaciones y sanaciones. ¿Por qué? Porque el estudiante que logre desarrollar el trabajo con estas fuerzas sagradas, pues puede ayudar a curar a estas personas. De lo contrario es muy difícil. Por eso aquí el maestro nos hace un recuento para sustentar, yo diría en una forma muy más básica, lo que es el tema que él está desarrollando. Por eso cita a este insigne escritor, don Mario Rosso Luna, que en sus distintas obras hablando sobre los estados de Ginas, es necesario que revisemos, aunque sea en forma somera, esa cuestión de Ginas. Quiero que ustedes sepan en nombre de la verdad que no solo en este mundo de 3 dimensiones existe humanidad. Ciertamente existe en la cuarta vertical determinada raza humana, gente que no salió del paraíso terrenal, gente que aún vive en el Edén, personas de carne y hueso, como nosotros, pero que no se han degenerado, como nosotros, personas físicas con poderes extraordinarios, que no hablarán inglés, ni francés, ni español, ni alemán, pero sí hablan en el lenguaje primitivo, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Este lenguaje primitivo es un lenguaje eminentemente superior, es el lenguaje de los seres despiertos. Esa es la verdad. De manera que miremos esto para que no nos descompensemos. Nosotros podemos visitar el Edén, es decir,
la cuarta vertical. Es posible desarrollando los poderes del Cardias, o sea, la iglesia de Tiatira, que ya nos mencionó el maestro. Cardias porque es el chakra que corresponde a eso. Muchos son los escépticos que dicen, nadie ha ido al otro mundo para volver a contarnos lo que hay allá del otro lado. Y yo les digo a ustedes en nombre de la verdad que es posible ciertamente ir allá al otro mundo, en carne y hueso, si desarrollamos los poderes del Cardias, esto que jamás es imposible. Penetrar en la cuarta vertical es indispensable. Entonces aquí ya el maestro nos está invitando a un reto. ¿El reto en qué consiste? El reto consiste en que tenemos que trabajar para poner en acción esos poderes que el maestro nos acaba de señalar, esos poderes que nos ha venido explicando y que aquí él hace un paréntesis para referirse a cosas escritas por un autor que no se presentó ante el mundo como si fuera un dirigente religioso o un dirigente filosófico, sino más bien como un hombre que hizo espléndida su enseñanza sociológica y antropológica en lo eminentemente tridimensional y también en lo multidimensional. Ese es el caso de don Mario Rosso Luna, que muchos de nosotros hemos leído y conocido algunas de sus obras. Luego nos dice el maestro, la ciencia actual en materia física se encuentra estancada. La física contemporánea es regresiva, retardataria, no sirve. Oiga, cuando el maestro dice esto, yo me imagino que muchas gentes que logren leer estas cosas se burlarán del maestro. Pero como él bien dice, pueden burlarse de lo que yo diga, de lo que yo exprese. Pero, ¿qué se ganan con burlarse de lo que desconocen? Dice él, a mí no me afecta, ni a nadie lo tiene que afectar, allá cada cual si acepta o no acepta estos puntos de vista. La ciencia actual en materia física se encuentra estancada. La física contemporánea es regresiva, retardataria, no sirve. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que cacaraquean unos y otros hablando de la física cuántica. Están apenas en la física cuántica. ¿Cómo están de lejos de entrar en una trigonometría, en una geometría euclidiana y abandonarla y poder subir a una multi o supergeometría o supertrigonometría o superfísica que está más allá de estas leyes mecánicas de la naturaleza? Esa es la realidad, por eso el maestro es enfático al afirmar. Cuando los científicos abandonen el dogma tridimensional de Euclides, entonces habrá una física revolucionaria, con naves capaces de viajar por entre la cuarta vertical. Imagínense ustedes, nosotros los humanoides, viajando en naves por la cuarta vertical, como lo hacen obviamente los extraterrestres que nos visitan continuamente, que a través de toda la historia nos han visitado. Nada más ni nada menos que por ese camino podríamos encontrar esta maravillosa psicología experimental. Pero también para poder llegar allá hay que eliminar las energías pesadas que cargamos que no nos permiten ingresar a ese verdadero paraíso. Porque muchos podrán contradecirnos y dicen, pero yo no tengo esas orientaciones y yo salgo en astral. No, la gente confunde lo que llamaríamos nosotros el arropaje que hace el agregado psicológico para desplazarse por ese mundo astral inferior o por ese mundo astral que es completamente negativo, diferente a lo que hacen aquellos que despiertan el cuerpo astral solar y no el cuerpo astral lunar. Eso es diferente, porque con el astral lunar se desciende a los abismos atómicos
y con el cuerpo astral solar se asciende a los mundos superiores de conciencia. Esa es la gran diferencia que muchos no tienen en cuenta y piensan que porque se van a tomar yagé o se enrollan quién sabe cuántos kilos de marihuana o de cocaína o de cualquier otro estupefaciente de esos, ustedes creen que ya es que salen en el astral y que investigan. Claro que sí, pueden hacer muchas cosas, pero siempre dentro de la perspectiva de una fuerza eminentemente negativa. De manera que sobre esa base es bueno dejar claro lo que aquí el maestro nos dice. La ciencia actual en materia física se encuentra estancada. La física contemporánea es regresiva, retardataria, no sirve. Cuando los científicos abandonan el dogma tridimensional de Euclides, entonces habrá una física revolucionaria, con naves capaces de viajar por entre la cuarta vertical. Es indispensable salir del dogma tridimensional de Euclides. Se hace inaplazable, impostergable, investigar el átomo más profundamente. O sea, para salirse de la geometría euclidiana, se necesita ir mucho más allá de los límites espaciales del átomo. Hay que ir mucho más allá y el maestro explica esto con algunos elementos que están precisamente mucho más allá de este tamaño atómico y que tienen unos componentes supremamente trascendentes y que conservan una energía superior igual, mejor, igual o superior a la energía del núcleo o neuclidiana. Vean ustedes pues lo interesante que se vuelve esta cátedra cuando ya aquí entramos en un campo de elección eminentemente de física superior. En el átomo encontramos la línea de la cuarta vertical. Cuando la línea de la cuarta vertical pueda ser trazada, entonces se elaborará una geometría tetradimensional. Con tal geometría será posible construir una física de 4 dimensiones. Nosotros ahora lo que tenemos y lo que estamos manejando es una física que está orientada hacia los mundos infernales. Por eso hemos tenido tantas cosas que han venido pasando en el mundo. Y cuando nosotros hablamos de mundos infernales, vamos a traducir eso científicamente en lo que se llamaría el nivel del trictocosmos, o sea, las regiones que están hacia los mundos inferiores y no hacia los mundos superiores. Esto lo maneja, como todos sabemos, la ciencia del anticristo. Y cuando hablamos de la ciencia del anticristo, no estamos atacando a la ciencia oficial, porque la ciencia oficial ha logrado inventos, ha logrado cosas muy interesantes y que le han servido mucho a la humanidad. Pero lamentablemente eso va paralelo con unos adelantos para también esclavizar a la humanidad, para también mantener a la humanidad más dormida de lo que está, para volverla mucho más autómata de lo que está, para volverla robots humanos, no robots mecánicos, sino robots humanos. Eso vale la pena que lo analicemos profundamente, porque para allá vamos sin ningún control de ninguna especie. Obviamente, una física así, o sea, una física tetradimensional, es la que nos está hablando el maestro, con una geometría de igual forma. Se construiría la física de la cuarta dimensión, la geometría de la cuarta dimensión, y entonces se podría trazar una línea en el tiempo, que es lo difícil. Obviamente una física así serviría de basamento para fabricar naves capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Esta es la cuarta dimensión. Tenemos naves que ya se fabricaron para superar la ley la velocidad del sonido.
Y eso lo vemos con los aviones que hoy en día cruzan el espacio infinito. Cuando se produce esa diríamos, vibración sonora tan fuerte. Pero si pudiésemos adoptar este tipo de física, pues lograríamos entrar a un mundo superior, a un mundo desarrollado en una cuarta dimensión, porque romperíamos la barrera de la luz, de la velocidad de la luz. Bueno, hermanos, dejo hasta aquí esta cátedra en el día de hoy y agradezco infinitamente a todos los hermanos que me han escuchado, al igual que los hermanos Lady y el hermano Wilmar que nos vienen ayudando para que estas cátedras sean posibles, a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes países de América Latina, de Europa, de Asia y de África. Los esperamos mañana en nuestra misa gnóstica a las 9 de la mañana y en nuestra cátedra a las 11 de la mañana. Paz inverencial, hermanos.